El año pasado estuvimos hablando acerca de la toma de decisiones. Decíamos, ¿cuántos se acuerdan de eso? La toma de decisiones. Bueno, forma parte de nuestra visión, de lo que hemos estado trabajando, porque estaba en Juan. Y decía, en aquel momento decíamos que los seres humanos tomamos más o menos como 35,000 decisiones diarias. Pero también decíamos que gran parte de esas decisiones, más del 97%, eran decisiones tomadas automáticamente, basadas en experiencias habituales. Es decir, eran decisiones tomadas por costumbre. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra costumbre? La palabra costumbre es sinónimo de hábito. Y la palabra costumbre se refiere a la práctica frecuente, óigase bien, a la práctica frecuente de una acción o de una actividad que con el tiempo se va convirtiendo en algo común, en algo normal. Hay quien dice que los seres humanos somos seres de costumbres. Practicamos costumbres, desde costumbres muy comunes hasta costumbres más profundas. Costumbres comunes, ducharnos es una costumbre, ¿no? Diariamente. Cepillarnos los dientes, alguien se ríe porque no sé si no le gusta ducharse, ¿no, verdad? Todos nos duchamos, ¿sí o no? Cepillarnos los dientes, tomar café por la mañana, son costumbres comunes. Pero las costumbres profundas son aquellas costumbres que nos identifican porque hablan de lo que realmente somos, nos identifican porque habla de lo que tenemos en nuestro corazón. ¿Qué costumbres podrían ser estos? ¿Se acuerdan de la herencia? Costumbres profundas son, por ejemplo, leer la Biblia, meditar en la palabra, congregarnos, adorar al Señor, alabar al Señor. La oración es una costumbre profunda. Todo eso son costumbres que nos identifican, que marcan nuestras vidas. Y además son costumbres dignas de ir compartiendo de generación en generación. Cuando nosotros compartimos costumbres de generación en generación, son cosas que van quedando en nuestras familias. Ahí, digamos, en todas las familias hay costumbres que han sido heredadas. En la mía hay varias, tenemos varias costumbres. No voy a hablar de ellas, pero sí quiero resaltar una familia que vivió en Cataluña hace muchos años. Era una familia muy grande. En esta familia tenían por costumbre el primer domingo de cada mes quedar para comer todos juntos en la casa de uno de los hijos. Después que terminaban el culto se congregaban en diferentes iglesias, pero al terminar el culto se reunían en la casa de uno de ellos para comer todos en familia. Era una familia muy grande. En una oportunidad, un domingo, un primer domingo de cualquier mes, tocó comer en la casa de Jordi y Nuria. Jordi era el esposo de Nuria, ellos tenían 3 hijas. Y mientras preparaban la comida, la hija menor de Nuria estaba con ella en la cocina y le pregunta muy curiosamente: mamá, ¿por qué siempre que preparas el pescado le cortas la cabeza y la cola? La mamá se sonríe, un poco extrañada, y le dice: bueno, es que así lo hacía mi madre, tu abuela. La niña, como es una niña así como Arely, muy curiosa, que le gusta investigar, la niña, aprovechando que ese día la abuela también estaba en la reunión familiar, fue hacia la abuela y le dice: abuela, ¿por qué tú siempre que preparabas el pescado le cortabas la cabeza y la cola? La abuela se sorprende, se sonríe y le dice: bueno, yo la preparaba así porque así la preparaba mi madre, es decir, la bisabuela. Gracias a Dios que la reunión era familiar y la niña, siendo muy curiosa, tuvo la dicha de que su bisabuela también estaba en la casa. Entonces, la niña, muy parecida a Arely, esto es un ejemplo, fue hacia la bisabuela y le hace la misma pregunta: ¿por qué cuando cocinabas el pescado le cortabas la cabeza y la cola? Y la abuelita, la vez sorprendida, se sonríe y le dice: ay, hijita, es que en aquellos tiempos éramos muy pobres y había que comprarlo más barato. Y lo único que podíamos comprar era un sartén de los más pequeños. Entonces yo tenía que cortar la cabeza y la cola para que cupiera en el sartén. Y esa era la costumbre que tenía aquella familia. ¿Qué enseñanza nos deja esta historia, iglesia? Que no debemos practicar costumbres así por así. Hay costumbres buenas y hay costumbres malas. Pero la clave está en que deberíamos conocer el origen de una costumbre. Saber en qué nos edifica una costumbre, de qué nos va a servir una costumbre. Y sobre todo, muy importante, que los principios del Señor tienen que prevalecer sobre cualquier costumbre humana. Este libro
tiene muchos principios, pero yo quiero resaltar el que a mí me parece el principio más importante de toda la palabra, el amor. En una oportunidad, el libro de Mateo, capítulo 22, nos dice que los fariseos fueron a donde Jesús y le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús le respondió lo siguiente, está en el libro de Mateo capítulo 22, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento, le dijo Jesús. Y sin que los fariseos le preguntaran nada, Jesús le respondió, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No sabemos esos principios. Ese principio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque por amor Dios creó el mundo. Allí inició todo, por amor. El principio, el corazón del evangelio, iglesia, es el amor. Y esa debería ser la costumbre de todo cristiano, la costumbre de amar. Y hemos dicho que hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Los cristianos, no por ser cristianos somos perfectos y practicamos solo buenas costumbres. Tenemos malas costumbres también. ¿Hay alguien aquí que sea perfecto? Nadie, ¿verdad? Todos cometemos errores y todos podemos practicar malas costumbres. Yo quiero hablar de ambas. La mejor costumbre que podemos tener, ya lo dijimos, el amor. Pero hay un par de malas costumbres que tenemos los cristianos, que podríamos tener. La primera de ellas es practicar la fe secreta. Y la segunda es practicar la fe del visitante. En el texto que hemos leído nos dice que José de Arimatea, el apellido no es de Arimatea, Arimatea es el lugar de donde era José. Porque yo cuando lo conocía, las primeras veces que lo leí decía José de Arimatea, pensaba que ese era su apellido. José de Arimatea era un hombre justo y bueno. Y en el texto nos dice que él era discípulo de Jesús. Pero ¿cómo lo dice? Repita conmigo, secretamente. Secretamente. Era discípulo de Jesús, pero secretamente. ¿Esto qué quiere decir? Que José de Arimatea creía en Jesús. José de Arimatea seguía a Jesús secretamente, aprendía de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, José de Arimatea no estaba ejerciendo correctamente su función como discípulo. ¿Por qué? Porque un discípulo de Jesús es alguien que se permite ser transformado por la palabra. No se trata solo de creer en Jesús, se trata de seguirle y permitir que el Espíritu Santo transforme su vida. José de Arimatea, al ser discípulo de Jesús secretamente, sí, él estaba haciendo eso, pero además, un discípulo de Jesús comparte con otros lo que ha recibido. José de Arimatea secretamente era discípulo de Jesús, no compartía el evangelio del Señor, no compartía las buenas nuevas. Personas como José de Arimatea continúan vigentes hoy en día, porque hay cristianos que practican una fe en forma secreta. Son cristianos que de verdad creen en Jesús. Son cristianos que se congregan en una iglesia. Son cristianos que levantan sus manos para adorar, que alaban, que oran, que leen la palabra. Son cristianos que se hacen llamar cristianos y que realmente sí lo son. Pero son incapaces de compartir públicamente su fe en Dios. ¿Qué dice la palabra según lo que nos dijo el apóstol Pablo? No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tanto José de Arimatea como esos cristianos que hay hoy en día que son así, no conocen el poder del evangelio. Necesitan practicar la costumbre de amar. Porque si conocieran el poder del evangelio, también sabrían que el amor de Dios echa fuera todo temor y vence toda vergüenza. El amor de Dios nos lleva a predicar su palabra. Esos cristianos y José de Arimatea necesitan tener la costumbre de amar. ¿Cuál es la segunda mala costumbre que puede tener un cristiano? La práctica de la fe del visitante. En el texto nos habla de un personaje llamado Nicodemo. Y el texto nos recuerda que Nicodemo, ¿conocemos a Nicodemo? ¿Hemos oído eso? ¿Sí? Tenemos que conocerlo porque hablamos de él aquí arriba.
En el libro de Juan nos habla de Nicodemo, capítulo 3, por ahí creo que era. Y eso forma parte de la visión que hemos estado trabajando. Y en el texto nos recuerda que Nicodemo visitó a Jesús una vez de noche. Aquel señor también pertenecía al Sanedrín, igual que José de Arimatea. Ellos dos tenían un estatus social, un estatus político, un estatus religioso. Nicodemo visitó al Señor de noche porque no quería que lo vieran, que lo relacionaran con el Señor. Nicodemo sí creía en Jesús, pero también sentía miedo de perder su posición. Y así, en el texto que leímos en aquel tiempo, o que estudiamos en aquel tiempo, también pudimos comprobar que a Nicodemo le faltaba algo. ¿Qué le faltaba? Nacer de nuevo. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no había nacido de nuevo. Él creía en Jesús, sabía que Jesús de pronto era el Mesías enviado, pero a Nicodemo necesitaba una conversión, necesitaba nacer de nuevo. Y así como Nicodemo, también hay cristianos hoy en día. Cristianos que visitan a Jesús, tal vez no de noche, sino de vez en cuando. Son cristianos que aman a Jesús, son cristianos que creen en Jesús, pero no se acercan a Jesús. Les gusta conocer la palabra, les gusta conocer la Biblia, pero no tienen la costumbre de leerla diariamente. Les gusta aprender de la palabra, pero no tienen la costumbre de meditar en ella. Son cristianos que observan de lejos, pero no se acercan. Son cristianos que no tienen la costumbre de participar. Son cristianos que muchas veces tienen por costumbre lo que dice la palabra, no congregarse. ¿Qué dice la palabra? No dejéis de congregarlo. Como muchos tienen por costumbre, esos son esos cristianos. Y no es que no crean en Dios, no es que no crean en Jesús, pero se limitan solamente a hacer visitas. Van a la iglesia un domingo, 3 domingos no, un domingo sí, y no estoy hablando de que no sea por necesidad. Son aquellos cristianos que no lo hacen porque no les provocan, porque no les gusta, porque les gusta la iglesia, les simpatiza, quieren sentir la presencia de Dios, pero no tienen la costumbre de buscar una comunión diaria con el Señor. Nicodemo, como esos cristianos, no practicaban la costumbre de amar. Son malas costumbres que muchos cristianos tienen. Y ahora bien, ¿qué es la costumbre de amar? La costumbre de amar, lo hemos dicho antes, se resume en 2 cosas: amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios y amar ¿a quién? Al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Porque del prójimo ciertamente es todo aquel que no sea yo. Nuestros hermanos en la fe y los que no son nuestros hermanos en la fe son prójimos. Pero en particular, la Biblia también nos dice que tenemos que estar bien con todos, especialmente ¿con quién? Con los hermanos de la fe. Y también nos dice la palabra que aquel que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, está mintiendo. La costumbre de amar es amar a Cristo y amar el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa amar a Cristo? El texto nos habla de Nicodemo y de José de Arimatea. Los miembros del Sanedrín en aquel tiempo practicaban muchas costumbres. Una de ellas era que guardaban el día de reposo, ¿se acuerdan? Guardaban el día de reposo, ofrendaban, practicaban la oración colectiva. Tenían por costumbre ir a las sinagogas, los miembros del cuerpo del Sanedrín. Tenían muchas costumbres. Y José de Arimatea y Nicodemo pertenecían al Sanedrín. También tenían esas costumbres. ¿Cuál es la diferencia entre José de Arimatea y Nicodemo con aquellos del Sanedrín? Que ellos sí creían en Jesús. José de Arimatea, estos 2 judíos, ciertamente, como hemos visto antes, tenían la costumbre de practicar una fe escondidas y una fe de visitante. Sin embargo, cuando leemos el texto nos damos cuenta que en ellos 2 hubo un cambio. José de Arimatea y Nicodemo tuvieron un cambio.
Claro, después que Jesús murió. Después que Jesús murió, ellos pidieron el cuerpo de Jesús. Aquí podríamos decir, fíjense, José de Arimatea, estos dos judíos, ¿qué hicieron? Olvidando sus costumbres pasadas, dieron paso ¿a quién? Dieron paso al amor por Cristo. Yo no sé si aquí alguien como yo recuerda una canción que dice lo siguiente: no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. ¿No la sabemos, iglesia? ¿O nadie es tan viejo como yo? Lo que aquí dice contrarresta lo que dice esa canción. La costumbre no es más fuerte que el amor. La costumbre no es más fuerte que el amor. Nicodemo y José de Arimatea estaban practicando las costumbres que tenían los judíos en aquel tiempo, pero ellos olvidaron todo eso para dar paso al amor por Jesucristo. Y eso es lo que tendrían que hacer esos cristianos de hoy en día que practican la fe de visitante y que practican la fe en secreto. José de Arimatea y Nicodemo demostraron con sus acciones que ahora amaban al Señor, que amaban el cuerpo de Cristo. Más adelante vamos a hablar un poco de ese tema también. ¿Cómo sabemos que estos dos judíos amaban al Señor? Primeramente, hay tres características, pueden haber más, les dejo de tarea que lean el pasaje completo. Una de las primeras características es que ellos no amaron las riquezas materiales. En el texto nos dice que particularmente Nicodemo vino trayendo un compuesto de mirra y de aloas, aproximadamente 100 libras. En aquellos tiempos, para sepultar a alguien común y corriente, alguien así como yo, no se gastaba más de 1 kilo. Entre 500 gramos y 1 kilo invertían en aquellos perfumes, porque aquellos perfumes eran muy costosos. Y por alguien como yo hubiesen gastado entre 500 y 1 kilo. A lo mejor mi esposa, como me ama mucho, 1,5 kilos. Digo yo, aunque ella sabe que yo no quiero que me sepulten, yo quiero que me cremen. Pero supongamos que fuera así. Pero luego también tenían otra tendencia. Para alguien que fuera de mayor prestigio, en esa persona invertían 5 kilos. Tenía mucho prestigio. Seguramente los miembros del Sanedrín, cuando se morían, en ellos invertían 5 kilos. ¿Cuánto trajo Nicodemo? ¿Cuánto trajo? 100 libras. ¿Sabes cuántos eran 100 libras? 30 kilos. 30 kilos, más o menos, esto es aproximado, trajo Nicodemo para perfumar el cuerpo de Jesús, que ya estaba muerto, ciertamente estaba muerto. José de Arimatea era un hombre de dinero, él no escatimó, él no se detuvo a pensar, él podría haber dado los 5 kilos solamente y gastaba menos. Él no escatimó en gastos, en dinero, él no amó más el dinero que el darle honra al Señor, porque aquello era un acto digno de honra para un rey. Nicodemo amaba al Señor. Y ahora lo hizo público, porque lo trajo públicamente. Nicodemo no escatimó en eso. Y hoy en día, los cristianos también somos así. Los cristianos que amamos a Jesús, no escatimamos cuando tenemos que ofrendar al Señor. Cuando tenemos que darle no solamente dinero, nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que todo lo que tenemos, ¿de quién viene? Del Señor. Del Señor. Y lo amamos y a Él le entregamos nuestras primicias, nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y estoy hablando no solo en sentido material, le entregamos lo mejor de nuestro tiempo. Un cristiano que ama a Dios le da las primicias a Dios en todo. Y eso es lo que estaba haciendo Nicodemo en aquel momento. Y además, nosotros los cristianos sabemos lo que dice la palabra acerca del dinero. ¿Qué dice? La raíz de todos los males es el dinero. ¿No? El amor al dinero. No es el dinero es bueno, iglesia. Sin el dinero no podríamos tener todo esto. ¿O sí? ¿Es que acaso alguien hace así aparecer las cosas? No, ¿verdad? El dinero es necesario. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Nicodemo no amó más el dinero que a Jesús. Los cristianos no amamos más el dinero que el amor que sentimos por Jesús. Practicamos la costumbre de amar a Jesús. La segunda característica
es que ellos actuaron desinteresadamente y sin egoísmos. En particular, José de Arimatea cedió su propio sepulcro. El sepulcro donde enterraron a Jesús era de José de Arimatea y de hecho era una propiedad familiar, era de él y su familia. ¿Alguien aquí ha comprado eso familiarmente? En mi familia hay gente que ha comprado, como decirte, fosas, puede ser que se llamen, nichos, eso mismo. Para los que se vayan muriendo van entrando allí, eso es familiar. El primero que se muera va entrando y así sucesivamente. En mi familia había eso, cuando yo estaba en Venezuela. Eso era una propiedad familiar. Y sin embargo, ¿qué hizo José de Arimatea? Lo cedió para que allí pusieran a Jesús. Y lo hizo desinteresadamente. Él no estaba esperando nada a cambio. Él no lo hizo para recibir nada. Sin embargo, José de Arimatea lo que no sabía es que él esperaba una gran recompensa, la eternidad. Porque yo estoy convencido que Nicodemo y José de Arimatea están con el Señor. Amaron a Jesús. Cometieron errores, actuaron mal, pero amaron a Jesús. José de Arimatea y Nicodemo actuaron desinteresadamente y sin egoísmo. Ellos pudieron haber pensado, bueno, José de Arimatea tenía mucho dinero. Podía haber dicho, así como Nicodemo podía haber llevado menos kilos de perfume, José de Arimatea podría haber dicho, bueno, compro un sepulcro más pequeño, algo que no sea mío, gasto un dinerillo ahí y ahí metemos a Jesús. No, él entregó el de él. Él le entregó a Jesús. Él honró al Señor entregándole su propio sepulcro. Un hombre que antes practicaba la fe secreta. Un hombre que no se atrevía a declarar su fe por miedo a perder su posición. Y así deberían ser muchos cristianos que practican la fe secreta. Porque muchas veces ya no se trata de perder una posición, ni una posición social, ni una posición religiosa, sino que muchas veces los cristianos que practican la fe secreta temen perder relaciones personales. Perder una novia, perder un novio, perder un amigo, sobre todo perder en mi país dicen amigotes. Amigotes son aquellos que te llevan por un mal camino. La Biblia habla de eso, de cuáles son los que te llevan por un mal camino. Hay amigos que no son amigos, que te llevan por el camino de la perdición. Y muchas veces hay cristianos que no declaran su fe porque tienen amigos y no quieren perder a esos amigos que los llevan por el camino de la perdición. José de Arimatea y Nicodemo no fueron egoístas. Y la tercera característica que podemos ver en ellos es la valentía. José de Arimatea se escondía. Nicodemo no quería que lo vieran con el Señor. Ellos tenían vergüenza, tenían miedo de que los vieran con el Señor. Pero una vez que Jesús muere, ellos dan públicamente su fe de que creen en Jesús. Porque si no, no estarían invirtiendo lo que estaban haciendo por él. Y dice que prepararon su cuerpo. En el texto dice, tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con lienzo. ¿Ustedes se imaginan cómo fue esa escena? Prepararon con amor, con delicadeza. Quiero que lo tengan ahora en la mente. Cómo José de Arimatea y Nicodemo hicieron esto. No lo hicieron de cualquier manera. Se trataba de Jesús. Se trataba del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y así hacemos los cristianos. Somos valientes. Una vez dijimos aquí arriba que ser cristiano es para valientes, ¿sí o no? ¿Cuántos creen eso? ¿Puede decir amén? Ser cristiano es solamente para valientes. Y podemos tener una definición de la palabra valiente. Saben que me gusta mucho investigar lo que significa en profundidad y en detalle lo que significa una palabra. Pero en esta mañana solamente quiero decir, no lo voy a decir de manera teórica. La valentía de un cristiano está en que aún viendo los obstáculos en el camino que voy recorriendo, aún viendo los obstáculos, yo me lanzo a caminar. Teniendo fe de que esos obstáculos ya han sido derribados por Jesucristo cuando murió en la cruz. Esa es la valentía de un cristiano. Entonces, cuando vamos hacia adelante en la visión que el Señor nos da, estamos viendo obstáculos. Estamos viendo muchos obstáculos. Podemos ver muchos obstáculos. Y muchas veces hay cristianos que ven los obstáculos y se cansan, se dan la vuelta y lo dejan. Continúan su vida por otro lado. Se apartan del camino. Abandonan el propósito por el cual han sido llamados. Abandonan el ministerio y el servicio que el Señor les ha dado.
por miedo, porque no tuvieron la suficiente valentía para continuar caminando y entender que todo eso que estaba pasando era necesario para poder alcanzar lo que el Señor nos llamó a alcanzar. Amén, iglesia. ¿Cuántos cristianos valientes hay en esta mañana en este lugar? Te estás metiendo en un lío, ¿sabes? Gracias a Dios que dijeron amén, los que dijeron amén. Si estás seguro de que eres valiente, entonces todos esos obstáculos que estás viendo en tu camino son derribados por Cristo. Es decir, que para tener valentía, ¿qué necesitamos tener? Fe. ¿Y tenemos la fe, sí o no? Porque nosotros, cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo pasó a morar en nuestro interior. Y un fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? La fe. Si tenemos la fe, seremos valientes para avanzar. Y aunque estén todos los obstáculos en el camino, yo me meto por allí, porque Jesús me protege, porque Jesús me prometió que yo llegaría al final, que la victoria ya se dio, porque Cristo murió en esa cruz, y esa victoria no fue solo de Él, fue tuya y fue mía, y de todos los hijos de Dios. José de Arimatea y Nicodemo fueron personas valientes, fueron personas que no amaron más el dinero que el amor por Dios, que fueron personas que fueron egoístas. Y ya para terminar, hemos visto que José de Arimatea y Nicodemo dieron públicamente su fe una vez que Jesús ha sido muerto. Muchos cristianos pueden decir, así es muy fácil, ¿no? Es muy fácil, después que murió fue que dijeron que eran cristianos. No, pero fueron más valientes. Porque si ustedes se ponen a analizar, ¿qué sentido tenía que estos dos judíos dijeran que ellos creían en Jesús después que ya había sido muerto? Todo el pueblo, todos los enemigos de Jesús creían que habían derrotado a Jesús en esa cruz. La victoria es nuestra, dijeron los del Sanedrín. Ya nos deshicimos de ese hombre. Pero estos dos judíos en ese momento dieron a conocer su fe en Jesucristo y demostraron que amaban a Jesucristo. Es que podemos pensar eso, y yo soy uno de los que estoy de acuerdo, y esto quiero que nos los aprendamos, y si no estáis de acuerdo por lo menos lo medites luego. La expresión de amor que se le da a una persona se le da en vida. En vida, iglesia. Expresarle el amor a tu madre, a tu padre, a tu hijo, mientras están vivos. Porque después que están muertos no te van a oír. Tu papá y tu mamá cuando se mueran no te van a oír. Así que no le vayas a llevar flores para el cementerio. Perdón si alguien lo hace, lo siento, yo no lo haré. Mis padres están vivos, gracias a Dios, pero cuando mueran yo no les voy a llevar flores al cementerio. Bueno, porque ellos están en Venezuela, ¿no? Tendría que pagar un boleto, me sale muy caro, ¿no? Pero los que tienen a sus padres aquí, cuando se mueran, no les lleves flores al cementerio, llévaselos hoy cuando salgas del culto. Llévale las flores, llévale las flores, llévale los chocolates. Abrázala como lo está haciendo Blanca y su madre. Abraza a tu madre cuando esté viva. A lo mejor a veces hay que tener paciencia los padres, porque yo ahorita tengo lo mío aquí, créanme, Dios me está trabajando. Puedo entender al Virgi que el otro día me hablaba de eso. Pero hay que hacerlo mientras estén vivos, iglesia. Porque después de muerto, el que se muere no sabe nada de lo que está pasando en este mundo. Eso es mentira, iglesia. No te dejes engañar. Hay personas que te dicen, pero pídele a tu papá y a tu mamá que se murieron que te cuide desde el cielo. No te van a cuidar. No te van a cuidar. Hónralos aquí. Hónralos en vida. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, y así como los papás, los hermanos, los hijos. Ama a tu hijo. Dale gracias a Dios por tu hijo que es un rebelde. Gracias a Dios por tu hijo, aunque sea rebelde. Dale gracias a Dios porque fue un tesoro que Dios te mandó. Te lo prestó. A algunos le dio 1, 2, 3. A mí solamente me dio 1, me porté mal. Pero algunos tienen 7. El otro día conocí una señora aquí que tenía 7 hijos. Y yo me quedé sorprendido. Eso es una gran herencia, iglesia. Pero también valora a tu hermano de la fe. El que tienes sentado a tu lado, que también puede ser tu esposo, ¿no? Por supuesto.
pero es tu hermano en la fe. Valóralo. Dale un abrazo, pero ahí sentadito, no te pares ni hables. No te levantes. No te levantes, he dicho, ya se están levantando. Valora a la persona que tienes a tu lado, porque cuando muera, la persona no va a saber que tú le amabas. No lo vas a ver, iglesia. No lo vas a ver. Entonces ahora voy a lo que voy. Ay, José de Arimatea y Nicodemo dándole perfumes al Señor. El Señor está muerto. ¿Sabes una cosa? Es diferente, porque Jesucristo está vivo. Él no ha muerto, Él resucitó. Y gracias a Dios que José de Arimatea y Nicodemo tuvieron la oportunidad de darle esa ofrenda al Señor. No se la dieron en vida, sí es verdad, pero después de muerto mostraron el amor que nosotros mostramos por el Señor. No lo conocimos en vida, lo conocemos ahora y le seguimos mostrando ese amor. Le damos ofrenda al Señor, o le ofrendamos lo mejor de nosotros, porque Él no está muerto, Él está vivo, iglesia. Jesucristo está vivo, Jesucristo vive. Y eso es digno de ser publicado. Por supuesto que sí, ¿por qué no? Que te digan que tú hablas de Dios, y que ¿por qué no si Dios me salvó la vida? ¿Por qué no voy a hablar de Cristo? En una oportunidad alguien me dijo, pero tú sí eres religioso. Yo no soy religioso. Bueno, si es lo que piensas, piénsalo, pero yo tengo que hablar de lo que hizo Dios en mí. Y le agradezco que lo haya hecho. Y lo agradezco que lo haya hecho. Porque además, cuando miramos la cruz, nos damos cuenta de que si una persona tuvo la costumbre de practicar el amor, ¿quién fue? Jesucristo. La persona que más practicó el amor en este mundo, o mejor dicho, la persona que tuvo la costumbre de amar en este mundo, se llamó Jesucristo. Se llama Jesucristo. Si Jesucristo murió en la cruz por ti, y Él practicaba, Él tenía la costumbre de amar, porque nosotros no podemos hacerlo. Todo cristiano, iglesia, todo cristiano que ama a Jesús, que dice amar a Jesús, tiene que practicar la costumbre de amar en este día. Este es el día que hizo el Señor. ¿Para qué? Para bendecirte, sí, para que amaras. Para que des demostración de amor a tus prójimos, no solamente a tu esposa, no solamente a tus hijos, a tus hermanos de la fe, a los que están allá afuera, a los que manejan el autobús, a los que vienen ahora a tu mente, que alguna vez te dañaron, también los puedes amar. ¿Quién tiene la costumbre de amar a sus enemigos? Pues el cristiano debe tener la costumbre de amar a sus enemigos. Si Cristo viene ahora, no resucitarás porque estarás vivo, pero si estás muerto, vas a resucitar. Y aunque hemos dicho que los que se murieron, ya murieron, si murieron en Cristo Jesús, también resucitarán. Y nuestra esperanza es verlos también a ellos. Que Dios te bendiga, iglesia.